Acabo de terminar ahora por la tarde de leer por no sé qué decir, por no sé si enésima vez, pero sí por sexta, séptima, octava vez a lo largo de los años. Los tres impostores de Arthur Machen, que es uno de los libros que yo me llevaría sin lugar a dudas a una isla desierta o al infierno si tuviera que elegir entre unos pocos. Eh, la verdad es que para mí Arthur Machen es uno de los autores imprescindibles de mi educación literaria. Existen otros muchos tipos de lecturas de otros géneros, quizás más denominadas alta literatura, para mí decisivas también, como yo que sé, desde Thomas Bernhard, Luis Ferdinand Céline, Henry Miller, Jack Kerouac, Los Beat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra de mis grandísimas y queridísimas ramas de la literatura es la literatura sobrenatural, preternatural, de terror, fantástica o como la queramos llamar. Y dentro de ella Arthur Machen para mí ocupa el lugar quizás más elevado por encima incluso, en mi opinión, de algunos de sus discípulos súper conocidos como son Howard Phillips Lovecraft, Algernon Blackwood, o luego también antecesores como Ambrose Bierce, Alan Poe y otros muchos, ¿no? Arthur Machen es un escritor poco conocido, la verdad. Por supuesto, los amantes del género sí le conocerán, pero estoy seguro que muchos de vosotros no le conoceréis y yo recomiendo enormemente, enormemente leer porque es un autor maravilloso con un estilo único y con una imaginación prodigiosa, que escribió un puñado de libros, no muchos, pocos más de estos que yo ahora mismo tengo aquí. Bueno, tengo unas recopilaciones de sus cuentos, El Gran Dios Pan, que es un maravilloso relato, mejor dicho, novela corta, novela, sí, corta relativamente, y otros relatos de terror sobrenatural. En Valdemar Gótica, también en Valdemar Gótica, El terror y otros relatos de lo extraño, de los relatos de su última etapa. Y luego, aparte de Los tres impostores, del que hablaré a continuación, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, La colina de los sueños, este también maravilloso, Un fragmento de vida, y otra recopilación de cuentos en la desaparecida editorial colección, mejor dicho, de Siruela, que sigue publicando, pero en la desaparecida colección de El ojo sin párpado. Todo ello joyas maravillosas, pero del que quería hablaros ahora, porque lo acabo de terminar de leer en pleno éxtasis, como siempre que lo leo, es de Los tres impostores. Este es un librito que está publicado en Alianza, un librito breve, una novela breve de unas 180 páginas, que, bueno, sigue un poco el esquema de primero de las mil y una noches por un lado, pero básicamente de las nuevas mil y una noches de Robert Louis Stevenson, al que Arthur Machen admiraba y al que de alguna manera emulaba, ¿no? Son historias entrecruzadas dentro de una novela magníficamente enlazadas, como imbricadas como las escamas de un pez, y se van cobrando poco a poco sentido hasta desembocar en un final que clarifica absolutamente todo. Y dentro de este libro están pues un par de o tres de los relatos más conocidos de la historia de la literatura de terror, que son la novela del sello negro y la novela del polvo blanco. Dos magníficos relatos de terror sobrenatural, que suelen estar en la mayor parte de las compilaciones de relatos de terror o de relatos fantásticos. Además, bueno, pues incluye también para mí uno de los relatos más magníficos de la historia de la literatura fantástica, que es la novela de La doncella de hierro,
maravilloso y escalofriante y verdaderamente perverso, pero quizás independientemente de cómo del argumento y de los personajes de la novela, este libro tiene algo muy especial que es el propio Londres como protagonista realmente, como protagonista principal del libro. De hecho, Arthur Machen se considera hoy en día casi el origen de la psicogeografía que luego los situacionistas, Guy Debord y demás, pusieron de moda en el mayo del 68, ¿no? De esos paseos y ese deambular por las ciudades sin rumbo, como en la maravillosa película El hombre que duerme, paradigmática también del situacionismo y de la psicogeografía, y bueno, más o menos sobre cómo las ciudades o los entornos urbanos ejercen una influencia concreta sobre la personalidad de los habitantes de la ciudad, ¿no? Aquí en esta novela, Londres se convierte, como digo, en el protagonista imprescindible de todo lo que sucede, y se nos representa un Londres pues con elementos entre místicos y mágicos y casi cabalísticos de alguna manera, donde se van desarrollando todas estas historias que Machen magistralmente engarza hasta desembocar en un final verdaderamente redondo, ¿no? Para mí, la verdad es que no sé con cuál me quedaría, porque, no sé, por ejemplo, este libro, La colina de los sueños, también es uno de los libros que más veces he leído en mi vida, y por supuesto El Gran Dios Pan es una obra maestra, etcétera, etcétera, pero Los tres impostores es un libro que yo no sé, accedí a él, yo creo que fue el primer libro que yo leí de Arthur Machen, accedí a él vía Lovecraft, con el imprescindible ensayo del horror en la literatura, con el que muchísimos lectores y escritores descubrimos lo mejor de la literatura fantástica. Ese librito también muy corto, yo creo que de poco más de 100 páginas, en el que Lovecraft pues enumeraba sus terrores favoritos, por decirlo en una expresión de Chicho Ibáñez Serrador. Y yo creo que a raíz de ese ensayo leí y accedí a Arthur Machen, y yo creo que este fue quizás uno de los primeros libros que leí de él. Puede ser también que este de Ediciones Siruela, los primeros cuentos, lo leyera quizás hasta antes, ¿no? De hecho, estaba mirando aquí, fijaos, está fechado del año 1987, así que ya llovió. Yo tenía 21 años cuando leí a Arthur Machen, y desde entonces hasta hoy, más de 30 años después, lo he seguido, 30 años, 29 años después, lo sigo leyendo con asiduidad. Los tres impostores será un libro, pues como digo, que habré leído, no sé, 5, 6, 7, 8 veces. Recurro a él cada 2 por 3 porque me parece maravilloso, y, y bueno, según los estados de ánimo, yo elijo las lecturas, y hace nada, una semana o así, me volvió a apetecer leer Los tres impostores, volví a él, y en estas tardes de primavera ya más calurosas, después del mal tiempo de los últimos meses, me lo he leído en la terraza, y la verdad es que me ha vuelto a entusiasmar y a maravillar, y por lo tanto os recomiendo su lectura. Además, en el Festival de Híbridos que tengo previsto para dentro de unos meses, habrá un espacio en concreto para el enorme, el gigantesco Arthur Machen. Un saludo a todos, y no dejéis de leer esta maravillosa novela y los demás libros de este autor.